Hubo una ceremonia, un memorial en homenaje a Charlie Kirk, este hombre asesinado, cuya obra básicamente fue enseñarle a toda esta gente woke y hablar con ellos y mostrarles que estaban equivocados. Acá en este planeta vemos hombres y mujeres, existe el bien y existe el mal. Y dirigió a muchísima gente a la cultura original, que es una cultura cristiana. Habló muchas veces de Jesús, muchas veces de Jesús. Habló casi solamente de Jesús, siempre hablaba de Jesús. Y a las personas adversarias, a pesar que estaban equivocadas, igual las trataba con respeto, con amor. Claro, se enfrentaba a ellos, obviamente. A veces sus argumentos eran tan potentes que el otro se sentía ridículo y era porque estaba sustentado en argumentos falsos. Es una persona poderosa en palabras. Y hubo un memorial ahora, una reunión en la que participó R.F. Kennedy. R.F. Kennedy, el hijo de Bob Kennedy, asesinado, el sobrino de John Kennedy, presidente de los Estados Unidos, el único presidente católico, asesinado también. Y estas son sus palabras. Ayer, mi sobrina de 17 años se fue a Europa para ir a la universidad. Mientras ella estaba haciendo las maletas, su madre, Amaryllis, mi nuera, se dio cuenta de que había metido una Biblia en su maleta. Y Amaryllis sintió curiosidad por ello. Y ella le preguntó, y Zoe le dijo, quiero vivir como Charlie Kirk. Por eso llevaba la Biblia. Quiere vivir como Charlie Kirk. Hay millones y millones de niños en todo el país a quienes él inspiró y que ahora quieren vivir con Charlie Kirk, y eso es algo grandioso para nuestro país. Conocí a Charlie por primera vez en julio del 2001. Fui a su podcast y creo que nos acercamos el uno al otro con mucha inquietud en ese momento, pero al final del podcast éramos almas gemelas, éramos hermanos espirituales y éramos amigos. Y durante los siguientes años nuestra amistad floreció. Él terminó siendo el arquitecto principal de mi unificación con el presidente Trump. A quien apoyé en su mitin en Turning Point, en Scottsdale, y él fue quien puso las bengalas en el escenario cuando yo tomé. Él hizo un gran espectáculo de ello, pero la misión principal de Charlie Kirk era Jesús. Pero también la libertad de expresión, y él los veía como entrelazados. Él creía que la conversación era la única manera de sanar nuestro país. Tuvimos que aprender a hablarnos sin veneno, sin ira. Teníamos que ser capaces de escuchar ideas, teníamos que ser capaces de decir lo que queríamos decir, sin ser malos, y de hablar entre nosotros a través de esa división. Es la única manera de acabar con la polarización impulsada ahora por estos algoritmos y por todas estas otras fuerzas de nuestra sociedad que conocemos. Y esa es la primera conversación que tuve con él. Hablamos mucho, tuvimos una conversación muy amplia. Hablamos principalmente de la primera enmienda. Hablamos del hecho de que nuestros fundadores pusieron la libertad de expresión en la primera enmienda, porque todos los demás derechos dependen de ella. Un gobierno que puede silenciar a sus oponentes tiene licencia para cualquier tipo de atrocidad. Y estábamos hablando específicamente de lo que pasó durante la pandemia. Una vez que el gobierno se dio cuenta de que íbamos a tolerar la censura, atacaron toda la Constitución. Inmediatamente nos quitaron nuestro derecho de reunión, el derecho a la primera enmienda con regularización de distanciamiento social. Cerraron
el derecho de culto de la primera enmienda, cerrando todas nuestras iglesias durante casi un año y manteniendo abiertas las licorerías como negocios esenciales. Atacaron nuestro derecho a la quinta enmienda para proteger nuestros derechos de propiedad. Cerraron 3 negocios y medio sin debido proceso, sin compensación fiduciaria. Atacaron el derecho a juicios por jurado, consagrando la séptima enmienda, creando categorías enteras de empresas contra las que ya no podíamos demandar, sin importar lo que nos hicieran. Atacaron el derecho de la cuarta enmienda, la protección contra sobretensión y compulsión injustificada, con todas estas regulaciones de distanciamiento social que nos obligaron a presentar nuestros registros médicos antes de ir a un edificio público o a un avión o disfrutar de otros derechos constitucionales. Y Charlie, más que cualquier otra figura de nuestro país, lideró la resistencia que ha restaurado la libertad de expresión en este país. Y él construyó este movimiento que se asegurara de que eso nunca vuelva a suceder, lo que nos sucedió en la pandemia, en la pandemia. Ahora bien, cuando murió mi hermano David, tuvo una conversación con mi madre, quien había pasado por más de lo que le correspondía en términos de pérdida y tragedia. Y le dije, ¿el agujero que dejan en ti cuando mueren se hace más pequeño alguna vez? Y ella dijo, no, nunca se reduce. Pero nuestro trabajo es construirnos más grandes alrededor del agujero. Lo hacemos tomando las mejores virtudes y rasgos de carácter de la persona que perdimos y usamos disciplina, moderación y práctica, integrando esos rasgos de carácter en nuestro propio carácter. Y al hacer esto, nos hacemos más grandes y el conjunto se reduce proporcionalmente. Y también le damos a esa persona una especie de inmortalidad, porque ahora vive en lo mejor de ella en nosotros. En una de mis conversaciones, Charlie era un entorno rico en virtudes. Todos podemos pensar en algo extraordinario, en su amor por la familia, su amor por Dios, su amor por la libertad de expresión, su reverencia por este país, su creencia de que somos una nación ejemplar. Somos únicos en la historia, somos la única nación con este tipo de constitución. En Europa ya no tienen libertad de expresión. Nosotros sí la tenemos aquí y somos el faro para la humanidad, para el resto del mundo. Y todas esas visiones, su visión, su misión de preservar esas cosas, su amabilidad al hablar con personas con las que discrepaba incluso, son cosas que debemos aprender e integrar en nuestras vidas. Y como dijo Tutsi, debemos acercarnos con amor a quienes están del otro lado, que están dormidos, demasiado asustados, presas del pánico tal vez, y demasiado controlados como para comprender lo que están perdiendo. Y debemos proteger esas cosas hasta que despierten. Una vez conversé con Charlie sobre el peligro que ambos enfrentamos al desafiar intereses arraigados. Me preguntó si tenía miedo de morir. Le respondí, hay cosas mucho peores que morir. Y una de esas cosas peores que morir, la principal, es perder nuestros derechos constitucionales y que nuestros hijos crezcan en la esclavitud. En ese momento le dije, a veces nuestro único consuelo es que podemos morir con las botas puestas. Podemos morir luchando por estas cosas.
Charlie dio su vida para que el resto de nosotros no tuviéramos que sufrir destinos peores que la muerte. Ahora en nuestro trabajo, Él ya no está aquí para guiarnos, a apresurarnos, a llenar el vacío y ganar esta batalla por nuestro país, por Dios y por nuestras familias. Muchas gracias a todos. ¿Qué les pareció el discurso? Él le pregunta a su mamá. Le dice, oye, ¿y el hoyo que queda cuando muere alguien? Ese hoyo está siempre ahí, dijo. ¿Y cómo lo hay hecho? Yo me hago más grande. Buena respuesta. Es como para incorporarla en nosotros, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Bien, compártalo. Esto es historia de la humanidad.